hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a prepararnos para entrar en la palabra de Dios. Quiero que busque ahí en su Biblia, por favor, en el libro de Josué, el capítulo 14. Josué, el capítulo 14. Y vamos a poner ahí nuestra atención en el versículo 6. Dice la palabra de Dios, Josué 14, verso 6. Dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefón, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad. Este pasaje, hermanos, nos habla del tiempo que Israel entró en la tierra prometida, aquella que fluía leche y miel. Era el tiempo de repartir la tierra. Y en este pasaje que hemos leído, nos encontramos con un hombre y con una frase muy desafiante. El hombre es Caleb, y la frase que nos desafía, que debería inspirarnos en esta noche, es: dame ese monte. Y hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, de conquistando montes, con un espíritu diferente. Ese va a ser nuestro tema, conquistando montes con un espíritu diferente. Caleb, su nombre significa valiente, audaz. Caleb también su nombre significa de todo corazón. Y esa era su manera de servir a Dios. Y esa era la manera de combatir por su pueblo y por su gente de todo corazón. Algunos quizás va a leer por ahí. Algunos usan una palabra hebrea que es Keneb, y esa palabra significa perro. Pero nosotros creemos que Caleb era este hombre, audaz, valiente, alguien que se brindó de todo corazón.
Como dije, este pasaje, hermano, nos desafía hoy a nosotros a tener una mentalidad y un espíritu superador. Este pasaje, hermano, nos invita a que no debe haber lugar para el conformismo en nuestra vida. Nada de dormirnos en los viejos laureles, nada de quedarnos entretenidos en las glorias pasadas. Este pasaje, hermano, nos motiva a proyectarnos hacia adelante. Este pasaje nos motiva a proyectarnos a nuevas conquistas. Por eso vamos a poner la mirada sobre este hombre llamado Caleb, de quien la Biblia dice que tenía un espíritu diferente al de la mayoría, por supuesto. Así que hoy hay que poner punto final a una etapa. Y todo lo que ya hemos obtenido, eso ya queda atrás. Y ahora tenemos que ir juntos por más. Amén. Ese es para nuestra iglesia, hermano. El futuro de nuestra obra aquí para Dios debe hacerse al estilo de Caleb. Debe hacerse con coraje, debe hacerse con valentía y debe hacerse con todo el corazón. Amén. No se puede hacer un trabajo a media. Este hombre de Dios se presentó al lado de su compañero de batalla, Josué. Luego vamos a mirar ahí un pasaje, pero a modo de recuerdo. Eran 12 los hombres que Moisés entró para reconocer la tierra que Dios les prometió. Ellos lo que tenían que asegurarse es que todo era real, que fluía leche y miel como Dios les prometió. Más nada les pidió Dios, solamente que comprobaran eso. Pero de esos 12 hombres, 10 volvieron con un informe muy negativo, pesimista. Pero Caleb y Josué tenían una opinión diferente. Eran hombres que habían aprendido en su vida a mirar las cosas con los ojos de la fe. Y la fe no hay nada que pueda detenerlo. La fe no tiene barreras culturales. No hay ejército que pueda detener el avance de la fe. No hay poderes del infierno que puedan detener el avance de la fe. Estos eran hombres de fe, Josué y Caleb. Y ellos vieron los enemigos, pero lo vieron con ojos de fe. Y cuando uno mira las cosas por fe no está preocupado porque está descansando en Dios. Y pasaron los años, exactamente 45 años. Y ahora Caleb viene para encontrarse con su antiguo amigo. Los dos viejos guerreros se volvieron a encontrar. Y Caleb le refresca la memoria a Josué y dice: esto es lo que nos prometió Moisés. Y Moisés prometió a mi gente, porque yo hice las cosas, los deberes, como Dios dijo. Y Dios nos prometió una heredad, y 45 años después aquí vengo a reclamar la heredad. Cantamos aquí: grande y fieles las promesas que el Señor Jesús nos da. Y Él vino a reclamar las promesas de Dios, la heredad para Él y para los suyos. Y para que Josué no tuviera ninguna oportunidad de confundirse, le da datos precisos. Teníamos 40 años. Pasaron 45 años. Ahora tengo 85 años. Todo eso le leí ahí, todos los datos que le dio. ¿Estás conmigo, Josué? Y ahora quiero que observes algo. Tengo el mismo vigor que aquel tiempo. Y estoy listo para pelear. Con 85 años. El hombre de Dios, la mujer de Dios no se jubila, no hay jubilación. Yo intenté jubilarme y Dios no me lo permitió. Ya hace algunos años anunciaba mi retiro y todo eso, y todavía aquí estamos, medio hecho retazos, pero estamos todavía. No hay lugar para la jubilación. Y dice la Biblia en el Salmo 92, ahí parafraseándolo, dice que el justo florecerá como la palmera, plantados en la casa de Jehová, y aún en la vejez, dice el Salmo, fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Ese es el hombre de Dios, la mujer de Dios.
siempre va a fructificar, aún en su vejez estará vigoroso, con energía, con fuerza, con deseos de ir adelante, de servir a su Salvador. Parece que por el texto 85 años es buena edad para dar batalla todavía. 85 años es buena edad para pelear en la obra de Dios. Moisés fue llamado con 80 años en el desierto de Madián para liberar a su pueblo. El papá de Juan el Bautista era un hombre de esa edad y algunos más también tenía, y ahí estaba en el templo esperando que Dios cumpliera la promesa, porque él no iba a morir sin ver con sus propios ojos al Mesías que Dios había prometido a su pueblo. Y hay muchos casos en la Biblia de gente de avanzada edad que tiene la mano en el arado y sirve al Señor. Algunos de ustedes quizás no conozcan en detalle lo que Caleb estaba reclamando. Vamos a tratar de recuperar la memoria un momento, ir hasta el libro de Números. Vamos ahí a mirar un par de textos que nos van a poner en sintonía con lo que Caleb estaba reclamando ese día. Números, el capítulo 13, versículo 26. Números, el capítulo 13 y el versículo 26. Dice la palabra de Dios allí, Números 13 y verso 26. Dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Así que ahí, hermanos, vinieron los 12 espías, entre los cuales estaban Josué y Caleb, y trajeron el informe y certificaron que la palabra de Dios es fiel. Es como Dios dijo: la tierra fluye leche y miel. Y dice que trajeron del fruto de ella. Tenemos otro pasaje donde dicen que entre dos hombres con un palo de por medio cargaban un racimo de uva. El fruto era enorme, tal cual Dios lo había dicho. Y dijeron que había ciudades fortificadas, y allí estaban los anaseos o los hijos de Anac, que todos ellos eran gigantes. Eran gente que rondaban los 3 metros de estatura. Ahí estaban ellos. Entonces, al traer este informe, 10 de esos espías le dijeron: la tierra tiene el fruto como Dios dijo, pero están los hijos de Anac. Y decían: no hay posibilidad de entrar allí, no hay posibilidad de conquistar allí. Y ellos fueron los que infundieron desaliento en el pueblo. Ellos no miraban la situación con los ojos de la fe. Ellos miraban todo con fuerza humana y veían sus cuerpitos al lado de esos gigantes y dicen: no tenemos posibilidad de vencer. Se habían olvidado de Dios. Pero gracias a Dios que estaba Caleb y estaba Josué en ese grupo. Y mira lo que dice ahí, capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, los dos grupos, el de 10 y el de 2, estaban diciendo la verdad. Las ciudades eran fortificadas, decían los 10. Estaban los hijos de Anac, eran gigantes, eso era cierto. Pero lo que Caleb y Josué decían también era cierto: vamos, porque más vamos a poder nosotros que ellos. Amén. Porque ellos estaban confiando en Dios, esperando en Dios. La tierra se la prometió Dios, la solución la tenía Dios. Así es. Ellos estaban esperando en el Señor. Pero miren lo que dijeron estos 10. Versículo 32. Y hablaron mal
entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora este pasaje, hermano, tiene una gran conexión con nuestra iglesia acá y con este día que estamos viviendo, 1 de octubre. Y la conexión es que entre nosotros puede haber gente negativa y pesimista como estos 10. Gente que dice: no hagamos la obra, no prediquemos, no hagamos programa de radio, no hagamos folletos, no escribamos libros, no traigamos gente porque vamos a fracasar, nos va a tragar la tierra. Esta clase de actividades que algunos proponen para hacer crecer la iglesia nos va a hacer fracasar, nos va a tragar la tierra, nos vamos a meter, vamos a acabar nuestra propia tumba. Hay mucha gente que piensa así en las iglesias. Y nosotros estamos en riesgo de pensar así. Nunca vamos a crecer, nunca vamos a hacer una iglesia grande, porque son muchas las luchas de la vida cristiana, son muy fuertes los oponentes de la fe. Si nos metemos a trabajar por Cristo, nos va a tragar la tierra. Porque ya hemos visto una iglesia allá que fracasó, y conocemos otra de más allá que fracasó, y conocemos a pastores allá que dejaron el ministerio, y conocemos iglesias que cerraron, y conocemos edificios que se vendieron. Y si nosotros nos metemos, nos va a tragar la tierra en nuestra propia tumba. Y esos 10 eran más que 2, pero la razón no está en la mayoría. Josué y Caleb estaban firmes. Ahora escuchemos a los dos cómo hablan. Aquí en capítulo 14 ya y versículo 6. Números 14, verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Qué estaba pasando ahí? No podían creer lo que estaban escuchando. No podían creer lo que decían esos 10 pesimistas, esos 10 negativos, faltos de fe, que estaban asustando al pueblo y haciendo llorar al pueblo al punto tal de que algunos querían renunciar a la fe y decían: vamos a elegir un capitán y volvámonos a Egipto, vámonos al mundo de nuevo, que vamos a fracasar si entramos a esa tierra. Y los 2 hombres de Dios no toleraron más y entraron a romperse sus vestidos, indignados de tener compañeros así. Y a veces en la obra de Dios pasa eso: algunos quieren y otros no quieren saber nada. Algunos no quieren y no dejan hacer a los que sí quieren. Y los que sí quieren tienen que decir: si usted quiere ayudarnos, lo mejor que puede hacer, siéntese a un costado y mire cómo nosotros hacemos. Amén. Si no quiere trabajar, dice que Caleb se paró delante de Moisés y hizo callar a todo el pueblo. Chicos, silencio. Los negativos no tienen voz ni voto. Los pesimistas no tienen voz ni voto. En la obra de Dios se maneja por fe, y lo que tienen que hablar son los hombres y mujeres de fe. Amén, pastor. Así que Caleb le dijo: chicos, ustedes silencio, violín en bolsa. Ahora hablamos nosotros, los que tenemos fe. Y observe esto, qué lindo, hermano. Aquí versículo 8. Dice: si Jehová se agradare, ahí está, Caleb y Josué hablando. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, y aquí viene el discurso: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. Y entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová
Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Esto que pasó aquí, hermano, pasa en la mayoría de las iglesias de nuestros días. Y esto no nos puede pasar a nosotros aquí. Así es, pastor. Por eso estamos hablando de este tema. Y ahí dice, vamos, dice, porque Dios está con nosotros. Amén. Y nosotros sabemos algo que ellos no sabían todavía, porque no estaba escrito. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice, Dios está con nosotros y nosotros vamos. Dejen de decirle a la gente que son grandotes y que nos van a pisar como langosta. Porque eso era lo que decían los 10. Nos van a pisar como langosta, vamos. Y nosotros los vamos a comer como pan. Dos posiciones, dos maneras de creer, dos maneras de confiar en Dios y dos maneras de hacer la obra. Y ahora usted frente al enemigo se siente como langosta o se siente que está en posición de comerlo como pan. Depende de qué lado se pare. Si usted mira la situación con ojos humanos se sentirá una langosta. Pero si usted tiene certeza que Dios está a su lado en la batalla, decididamente se lo va a comer como a pan. Amén. Que se pare. Amén. Eso que pasó ahí puede pasar entre nosotros aquí. Por eso tenemos que estar atentos. Ahora, yo les dije que este mensaje se llama Conquistando Montes con un espíritu diferente. Coros como el de esa clase de 10, los que ya tenemos años en la fe lo hemos oído por todos lados. Esa clase de coro. Pero observe lo que dice el verso 24 acá. Números capítulo 14, versículos 23 y 24. Dice la palabra, no verán la tierra. Dios está hablando ahora. Y le habla a los que respaldaban a esos 10 negativos. Le dice, no verán la tierra de la cual le juré a sus padres. No ninguno de los que me han irritado la verá. Dios está diciendo eso. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y eso fue a reclamar Caleb delante de Josué. Dios me prometió, porque Dios es recompensador de los que tienen un espíritu diferente. Amén. Otro espíritu, dice la Biblia. Y ahora nos preguntamos, ¿de qué espíritu está hablando? No está hablando del espíritu de la mediocridad que reina en las congregaciones. No está hablando del espíritu de la tibieza y de la frialdad que gana espacio en las congregaciones. No está hablando del espíritu de la pereza que domina las congregaciones. Está hablando del espíritu de la fe, de aquellos que se paran en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Aquellos que creen en Dios de verdad. Amén. Esos es los que hacen tener un espíritu diferente al de la mayoría. Amén, pastor. Y Dios habla con claridad. Pero en el discurso de Caleb le dijo, ustedes son rebeldes. No creen en Dios, no creen en su palabra, se oponen a su palabra, siempre ponen el palo en la rueda, siempre ponen una piedra en el camino. Y todo eso maravillosamente Caleb lo definió en la palabra rebeldes. Rebeldes. No, yo no quiero estar en ese equipo. Y usted dirá, yo tampoco quiero estar en ese equipo. Pero hay que aprender a sostener la postura. Amén. Porque cuando yo me paro a sostener una posición bíblica, el ataque del enemigo vendrá como tormenta. Y aún muchos de los llamados hermanos en la fe también nos atacarán. Así es. Hay que aprender a estar firme. Caleb y Josué son el ejemplo. Dice, no sean rebeldes, nosotros vamos a ir y los vamos a comer como pan. Y ellos se quedaron cantando allá en un rincón, esa tierra traga a los moradores. Pero Josué y Caleb tenían un coro distinto. Nosotros vamos en el nombre de Dios y los vamos a comer como pan. Amén. Ahora, esto de que la tierra traga a los moradores es una doctrina que el enemigo siembra. Y el enemigo siempre se presenta como un gigante. Nunca viene un enanito a desafiar, siempre es grandote.
Y hay un enemigo ahí en la Biblia que es una figura que esta noche también está bien conectada con nuestra congregación. Es un enemigo que nos provoca, es un enemigo que nos desafía, es un enemigo que cada día se para frente a nosotros para recordarnos nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Es un enemigo que nos grita a alta voz: ustedes son cobardes, son poco decididos, bueno para nada. ¿Lo escuchó ese enemigo hablar alguna vez? Aquí en la Biblia, el pueblo de Dios lo escuchó hablar a ese enemigo. Dice: a veces hay algún cristiano guapo ahí, venga y pelee conmigo. Y están todos los cristianos encerrados en la iglesia. Dicen: ¿qué tal si oramos? Porque este está bravo de verdad. ¿No? Y otro dice: hagamos ayuno y oración. Hagamos algo, pero no salgamos. Ahí está el enemigo. Para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se llamaba Goliat. Vamos a recordar cómo se portaba Goliat. Y mire cómo hablaba él. Y es el mismo modo que habla el diablo hoy. Ahí en 1 de Samuel, el capítulo 17, primer libro de Samuel, el capítulo 17. Mire cómo dice la palabra de Dios. Lo vamos a escuchar a Goliat, cómo hablaba el enemigo del pueblo de Dios. Primer libro de Samuel, el capítulo 17, y vamos a poner ahí la atención en el versículo 4. Dice ahí, ya el versículo 1 nos hablaba que los filisteos juntaron su ejército para la guerra. Y ahora el versículo 4 dice: y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Eso da como mínimo 2,70 metros. Así era el nene, 2,70. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Bueno, y ahí describe hasta que llega el versículo 8. Escuchémoslo hablar a Goliat, al enemigo del pueblo de Dios. Y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y así a veces está en la iglesia. Ahí está el enemigo gritando. Y cada vez se agranda más. Porque nadie responde, nadie le sale a dar batalla. Dejamos que el enemigo pise firme, que nos provoque, que nos insulte. Y el enemigo siempre está equivocado. Dice: ustedes que son los siervos de Saúl. No, ahí está el pueblo de Dios, eran siervos de Dios. Nadie salió a defender la doctrina. Nosotros somos pueblo de Dios. Dice el Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero nadie decía nada. Y ahí estaba, como un gallito Goliat, provocando al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios todo amontonadito. Dice el último versículo que leí, que se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvieron quickie, dicen en el barrio. Tenían quickie. Estaban asustados. Dice: ¿qué vamos a hacer con ese enemigo tan grande? Hoy, cuando estaba escribiendo esa parte del mensaje, hace unos días estaba trabajando, hoy no estaba pasando en limpio, y entra un mensaje en el teléfono, y abro el mensaje, y era un texto de Sofonías 3:17, que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso.
entró el mensaje. Como para que yo no me olvide de eso. Jehová está en medio de ti, poderoso. Amén. Eso se cantaba en las reuniones de jóvenes hace muchos años. Pero también yo me acordaba cuando predicaba de Jeremías, de aquel fuego que se le metió en sus huesos. Y él estaba desalentado porque no tenía seguidores ni para formar una escuela dominical, ni para hacer de su grupo de creyentes un equipo de fútbol 5, nada, nadie lo seguía. Pero él predicaba bien la palabra de Dios, era fiel al mensaje de Dios. Amén. Y se desalentó como toda persona. Y le dijo a Dios, ya me propuse no predicar más en tu nombre. En otras palabras, renuncio. Y seguido a eso sintió el fuego. Y seguido a eso dice Jeremías 20:11. Dice, y lo vi a Dios como un poderoso gigante. Nehemías también cuando estaba en el muro. Él dijo, cuando oigan el sonido de la trompeta, reunidos todos en este lugar del muro, porque Jehová peleará por nosotros. Y Nehemías le habló a su gente que Jehová es un poderoso gigante. Y es algo que nosotros no podemos permitirnos olvidar de eso. Que Jehová es un poderoso gigante. Amén. Hay muchos textos en la Biblia sobre eso, pero hay uno que yo quiero que ustedes recuerden de manera especial. Y por eso voy a invitar a que lo leamos. Si puede ir por favor a 2 de Corintios, el capítulo 10. 2 de Corintios, el capítulo 10. Y al llegar ahí vamos a poner la atención en los versículos 3 y 4. Porque ahí nos va a reafirmar en este asunto de tener un espíritu diferente para conquistar montes, para animarnos a meternos en la empresa de Dios, a ser conquistadores de montes nuevos. Dice ahí la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, el capítulo 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso es lo que no aprendieron los 10. Porque estaban en la carne y veían todo con ojos carnales a los gigantes. Entonces no se equivoque. Vivimos en la carne, pero no militamos en la carne. Nuestra confianza no está en la carne. Nuestra esperanza no está en nuestra experiencia carnal, sino en lo que dice el versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Entonces, nuestras armas, hermanos, son armas espirituales. Amén. Nuestra forma de entrar en la batalla es con el poder del Espíritu Santo. La forma de entrar en la batalla es confiando en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. El modo de entrar en la batalla es confiando en el poder de Dios. Amén. Nuestras armas no son carnales, dice, de nuestra milicia, de nuestra militancia en la fe, de nuestro andar en el camino del Señor. Las únicas armas válidas son nuestras armas espirituales y esas pueden derribar fortaleza. Y ahí hay toda una doctrina detrás de la palabra fortaleza. Pero a modo de síntesis, ese es el refugio final del diablo. Y Dios puede derribar cualquier refugio del diablo. Él puede derribar fortalezas. Y de paso recordamos lo que Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Amén. ¿Se acuerdan? 2 de Timoteo 1:7 es eso. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Amén. ¿Y a quién representaban esos 10 entonces que estaban muertos de miedo de los gigantes? El espíritu de cobardía, eso no venía de Dios. Así es. Ese espíritu de esos 10 no venía de Dios. Pero hoy estamos aquí nosotros como iglesia para ver si nos animamos a hablar con Dios como Caleb le habló a Josué. ¿Y cuántos hoy aquí se animarán a decirle a Dios mirándolo a los ojos, dame ese monte, dame ese monte? Amén. Quiero conquistar algo que nunca conseguí. Quiero hacer algo para ti, Señor, que nunca hice.
Nunca me animé, siempre postergué hacer tal o cual cosa para ti, pero hoy me planto a la luz de esta historia, a la luz de esta verdad y te digo, Dios, dame ese monte, quiero una conquista distinta. Amén. Esto me hace recordar de un hombre que aparece en 2 versículos nomás en la Biblia, pero suficiente para impactar a cualquier generación. Se llamaba Jabes. ¿Se acuerdan de él? Dice en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10, dice que Jabes era una persona que sobresalía sobre sus hermanos. Era un hombre que tenía brillo. Y el modo de destacarse de Jabes en la historia fue por una oración. Y él habló, dice, con el Dios de Israel. Y le dice estas palabras. Le dice, Dios, si tú me dieras bendición. Y luego le dice, y ensancharas mi territorio. Amén. Todo lo que él dijo es parte de un sermón. Pero esas 2 primeras frases son impactantes. De animarme a venir a Dios y decir, dame bendición. No quiero las bendiciones del mundo, no quiero las promesas del diablo que son todas fallidas. No quiero las promesas materiales del mundo que enfrían mi alma, que apagan mi corazón para el servicio. No quiero las cosas que salen del manantial de las tinieblas, que me paralizan, que me inutilizan. No quiero eso. Jabes le dijo, oh Dios, si tú me dieras bendición. Lo único que quiero en mi vida es bendición que venga de ti. Lo único que necesito en mi vida es bendición que venga de ti. Si tú me dieras bendición, si no, no quiero nada. Amén. Hermano, a veces hay que hablar claro con Dios. Amén. Porque a Dios le gusta que hablemos claro. Por eso en el Nuevo Testamento dice que el sí del cristiano debe ser un sí verdadero. Porque todo aquello que proviene de la duda, dice la Biblia, ¿sabe cómo sigue? Es pecado. Así es, pastor. Entonces, si yo vengo a titubear delante de Dios, pues no pierda el tiempo. Háblele de verdad, Dios, mírelo a los ojos. Y háblele como Jabes. Si tú me dieras bendición, hable como Caleb y diga, dame ese monte. Hoy quiero meterme en la pelea, hoy quiero meterme en la batalla. Hoy es mi oportunidad y no la voy a perder. Amén. ¿Ves que tiene mucho que ver con nosotros y nuestra iglesia este tema? Amén, pastor. Dios tiene mucho para hablarnos aquí. Amén. Pero esa frase de ese hombre de las páginas del Antiguo Testamento impacta en nuestro corazón. Dame ese monte. Un abuelo de 85 años. Pero no se cruce con él, porque dice, yo estoy vigoroso, como aquel día. Mis ojos están llenos de luz, como aquel día. Mi fe está intacta, está entera mi fe. Amén. Qué bueno todo el repaso que le hizo a Josué, ¿no? Lo dejó sin palabras. Le tuvo que dar lo que Moisés había prometido, o lo que Dios había prometido por medio de Moisés. Esta es la heredad para mí, y esta es la heredad para los míos. Dame ese monte. Yo sé que están los hijos de Anac ahí. Yo sé que son gigantes. Yo sé que la ciudad es fortificada, no es fácil. Pero dice, tal como aquel día cuando entramos a la tierra, así es mi fuerza para la guerra. Ese no dice, oh, tengo aquí unos problemas con mis varices. No, nada. Estoy enterito, 85. Aquí está el DNI, estoy listo para la guerra. Amén. Ya está, soy yo. Hermanos, dame ese monte. Y hay veces, hermanos, que el enemigo que nos provoca no está fuera como Goliat, ensanchándose el pecho ahí, desafiándonos. A veces el enemigo principal está dentro nuestro. A veces convive con nosotros en la ciudad. Y ese es el enemigo que nos hace vivir avergonzados. Porque ese enemigo a veces tiene la forma de un mal hábito, una mala costumbre. Somos mal hablados. A veces, hermanos, tenemos hábitos pecaminosos escondidos. Y ahí está ese enemigo. Y es el que frena la bendición de Dios. A veces es un vicio. Y lo tenemos ahí escondidito. Nadie lo ve, pero Dios está atento. Y Dios lo bendice en el lugar donde está anidado el pecado. Amén.
Y entonces el enemigo está dentro nuestro. Así que vamos a tener que sumergirnos dentro nuestro y escarbar y sacar la mugre de debajo de la alfombra. Amén. Y estar bien delante de Dios. Y no hablarle con una voz aflautada. Y ay, soy yo. No, Dios, dame ese monte. Amén. Bien decidido, bien parado. Dame ese monte. Y si Dios le dice, y de acuerdo a su cálculo, como para cuándo sería. No, ya estoy para la batalla, ahora ya. Amén. Ya está, ya perdí mucho tiempo. Mucho tiempo, ya me entretuve mucho en el pecado, ya me enredé mucho en las tinieblas, ya me cansé de eso, estoy hastiado de ese estilo de vida. Hoy Dios quiero que me des ese monte. Ese monte. Los vicios. La gente lo sabe esconder bien, pero hay que sacar todo para hablar con claridad con Dios y pedirle uno. Ahora voy a citarle 2 o 3 pasajes y después ustedes lo pueden leer. Hay uno que me llama la atención, todo el capítulo 34 del libro de Éxodo. Por eso no lo voy a llevar allá porque no vamos a leer todo el capítulo. Pero allí Dios habla con Moisés y le hace una invitación al monte. Y ya había roto Moisés aquellas tablas con los mandamientos. Y hoy volví a leer de nuevo bien para no equivocarme y Dios le dijo, prepara 2 tablas de piedra. Y yo dije, ¿cómo si eran tablas eran de piedra? Porque aquellas primeras las rompiste, pero estas no las vas a romper. Aquellas se rompieron cuando Moisés vio al pueblo que estaba rendido ante el becerro de oro. Pero ahora era el tiempo de volver a escribir la escritura y en tablas de piedra. Y dice, y esto va a quedar aquí bien grabado. Y dice que Moisés, y esto es una cosa que hoy me llamó tanto la atención, porque Goliat lo provocó al pueblo de Dios 40 días. Moisés estuvo en el monte 40 días. Juan el Bautista estuvo en el desierto 40 días. El Señor Jesucristo estuvo en el desierto 40 días. Pablo tuvo también en Arabia. Y todo, vamos a tener que seguir ese número. No es para quiniela, es para ver qué quiere Dios enseñarnos ahí. ¿No? Porque algunos se lo voy a anotar porque el lunes no juego, no sé qué día juego. Bueno, pero ahí estuvo Moisés para recibir la palabra de Dios. Y dice que cuando bajó, el pueblo lo miró y tenía la piel como la de un niño, dice que resplandecía la piel. Y rápidamente, ni ustedes ni yo, nunca seremos los mismos después de estar un buen tiempo en la presencia de Dios. Amén. Y escuchando la palabra, y recibiendo la palabra de Dios, como Moisés la recibió en ese monte. Y dice que hasta la gente le tenía miedo ya, y se tuvo que poner un velo ahí porque el resplandor de su rostro era tremendo. Amén. Y así, hermano, cuando estamos delante de Dios un tiempo, se nota la diferencia. Amén. La gente lo nota rápidamente. ¿Dónde experimentó Moisés todo eso? En el monte, allí donde fue con Dios. Dice la Biblia, hermanos, es un libro que muchos de ustedes no conocen bien, pero era un gran predicador que se llamaba Miqueas. Y Miqueas le dice así a su gente en el capítulo 4, verso 12, subamos al monte de Jehová y Él nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus veredas. Esa era parte de su prédica, vamos al monte, nada de shopping, nada de entretenimiento, vamos al monte. Y dice, vamos a la presencia de Jehová y allá en el monte Él nos enseñará sus caminos y nosotros vamos a andar en sus veredas. Amén. Y yo me llevé una tremenda sorpresa. Porque cuando leí Isaías capítulo 3 y versículo 2 era el mismo discurso de Isaías. En su libro capítulo 3 y versículo 2 decía Isaías las mismas cosas. Vamos al monte de Jehová y recibiremos nosotros su enseñanza y andaremos en sus caminos y en sus veredas. Y rápidamente me acordé de Ageo, ¿se acuerdan? Profeta Ageo capítulo 1 versículo 8 dice, subamos al monte
y traigamos madera y vamos a reedificar la casa de Jehová. Y hoy algunos de ustedes, y yo mismo, al decirle a Dios, dame ese monte, vamos a subir al monte, vamos a traer la madera, lo que Dios nos dé, y vamos a reedificar su casa. Amén. Como decía Jehová. Que había un pueblo ahí mal entretenido, vieron maderas lindas y dijeron, qué lindo tener una casa. Y eran maderas que la empezaron a trabajar, dice, maderas artesonadas, y cada uno empezó a hacer su casa y se olvidaron de la casa de Dios. Así es, pastor. Por eso nosotros tenemos que volver al monte y decir, Dios, ya me ocupé de lo mío, ya me ocupé un tiempo, me entretuve, me distraje en mi vida cristiana. Me volví como Israel, deambulando por el desierto, ellos 40 años, yo un largo tiempo, pero hoy quiero subir al monte, dame madera y quiero lo que sea, el material que se precise, voy a reedificar mi casa. Ahora, no es fácil poner manos a la obra, pero lo que sí es imprescindible, hermano, que le digamos a Dios como Caleb, dame ese monte. Un monte es algo que es de enorme dificultad. Un monte es como algo que no podemos nosotros superar. Un monte, hermanos, es algo que suena como imposible. No, nunca voy a poder hacer eso. Que lo intenten otros hermanos. Que el predicador que está animado, que lo haga él, pero yo no. Es que el mensaje es para usted. Y es para aquellos que nos sentimos pequeños delante de Dios, pero con su poder y su ayuda podemos conquistar. Amén, pastor. Y esta es una tarea para la casa de usted. Tiene que poner en el Google, sería eso, ahí, ponga Bernardo, no el amigo del zorro ni el que está acá en la primera fila, Bernardo Guarachi, de Tiquipaya, 69 años, conquistó los 5 montes más altos, el Everest, todo, boliviano hasta la raíz, y el último monte lo conquistó hace 2 años atrás con 67 años en la frontera con Chile y Argentina, donde termina el mundo, ahí fue. Y si no quiere ir, entre a mi muro. Y ahí va a leer un artículo que yo escribí que se llama Conquistando Montes con Alma de Cóndor. Y cuento la historia yo de este hombre, Bernardo Guarachi. Ese hombre, con todas las limitaciones que tuvo en su vida, no hubo un monte en este mundo que se le resistiera. Y no le estoy hablando de un canadiense, de un ruso, estoy hablando de un boliviano. Pero si él pudo, nosotros también podemos conquistar montes. Hay que meterse nomás y decirle a Dios, Dios, dame ese monte. Y tenemos que agarrar eso que nosotros le llamamos ministerio. Lo que la Biblia le llama ministerio, esa palabra es lo que nosotros podemos hacer por la gente. Y entonces tenemos que agarrar eso. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por la gente? Le tengo que poner condimento, un poco de locoto, de picante ahí, ulupica, de Cochabamba, el ajicito chiquitito ese que pica, dice que Bernardo me dijo que no me anime a eso, que no lo puedo. Ya me está asustando, en vez de parte de los días me parece. En vez de decirme, deje con ganas, mamá, que si pudo con el locoto va a poder con ese también. Pero hay que ponerle condimento a nuestro ministerio, hermano. Amén, pastor. Está medio desabrido esto acá. Hay que condimentarlo bien, como hacían nuestras abuelas frente a las ollas abiertas y ese vapor. Y a veces el cucharón, a veces el dedito, y dice, falta un poquito de sal. No vendría mal un poquito más de pimentón, un toquecito de orégano, un poquito de pimienta, un poquito de ají molido, en fin, reunir todos los condimentos necesarios y ponerlo en nuestro ministerio y servirle a Dios. Amén. Porque a veces somos medio desabridos nosotros para servir al Señor. Vamos a hacerlo con gusto, hermano. Vamos a sentir el sabor de poder sentir, de servir a Dios. Amén.
Yo les dije hace un tiempo, estaba ahí donde está hermano Josué, ahí estaba el púlpito, yo estaba predicando allá. Y le hablé un mensaje que se llamaba el fuego que sale del altar de Dios. Es aquel fuego que habla el profeta Isaías. Dice que el ángel tomó unos carbones encendidos del altar de Dios y vino y le tocó los labios y eso lo transformó. Y el hombre salió diciendo: Dios, heme aquí, envíame a mí. Amén. Y nosotros necesitamos un poco de ese fuego del altar de Dios hoy. Amén, pastor. Que ese fuego nos toque, que salgamos ahí como Isaías diciendo: Dios, heme aquí, envíame a mí. Amén. Voy a terminar con esto. La verdad que no tengo ganas de terminar, pero dice la Biblia, los discípulos se reunieron en una casa a esperar el Pentecostés. Esa era la fiesta de las semanas, le llamaban, porque tenían que pasar 7 semanas y al día siguiente, 7 semanas son 49 días, y al día siguiente, Penta, es 50, quiere decir eso, Pentecostés, al día 50, se reunieron ahí en Jerusalén, y Jesús les dijo que fueran allí, y les dice estas palabras: y recibiréis poder de lo alto, y me seréis testigos. Amén. Y le da todo el plan de trabajo. Dice: muchachos, este es el plan de trabajo. Empezarán por Jerusalén, seguirán por Judea, por Samaria, hasta lo último de la tierra quieta. No tienen que romperse la cabeza pensando cuál es el programa de Dios. Amén, pastor. Y nosotros tenemos todo aquí en este libro, el programa de Dios. Así es. No tenemos que inventar nada, está todo aquí. Hay que seguir nomás tal como Dios dijo. Amén. Y ahí estaban reunidos en esa casa. Y de pronto dice que sopló un viento recio y un estruendo. Y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y empezaron a hablar en lenguas como de fuego, dice la Biblia. Pero lo que hablaron era el mensaje del Evangelio, la multitud. Pero hubo allí un estruendo. Pues eso es lo que dice Hechos 2:2, pero en el versículo 6 vuelve a usar la palabra estruendo. Y dice: y luego de aquel estruendo vino la multitud a escuchar la predicación. Y algo va a tener que explotar entre nosotros, hermano. Tiene que haber un estruendo acá. Amén. Porque después del estruendo viene la bendición de Dios. Amén. Después del estruendo vienen los frutos. Hay que hacer ruido, hermano. Hay que hacer ruido. Un ruido que venga de Dios aquí entre nosotros. Y la gente va a venir para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, vamos a ser convocados para encender el motor de la acción. Eso es lo que nos falta. Encender el motor de la acción. Y empezar a caminar más firme para el Señor. Y empezar a trabajar más firme para el Señor. Y empezar a conquistar montes para el Señor. Con un espíritu diferente. Necesitamos el estruendo ese como punto de partida. Necesitamos el estruendo como señal. La acción empezó. Amén. Yo hablé con algunos hermanos. El sábado teníamos 83 aquí, el domingo teníamos 85. Pero algunos de los que vinieron el sábado no estuvieron el domingo, así que anduvimos en los 100 y moneda. Y yo le dije a algunos hermanos ya, le dije: esto no es todo, este es el comienzo. Amén, pastor. Esto es lo que yo hablé en el mes de marzo, cuando yo dije que si la iglesia no iba a crecer, ya mi trabajo había terminado ahí. ¿Se acuerdan? Algunos miraban, me dice: va a ir y nos va a dejar. Porque yo quiero meterme en algo grande para Amén, Dios. pastor. En otras palabras, yo quiero estar como Caleb, decir: Dios, dame ese monte. Amén. No un montoncito de gente que no están preocupados por otra cosa, por el trabajo y cómo hacer moneda y cuánto. No, hermano, tenemos que meter y reclamar las promesas de Dios. Amén. Y pararnos firmes como Caleb. Pero ahora no está Josué, pero venimos delante de Dios y decimos: Señor, dame ese monte. Amén. Ya está. Ya se encendió el motor de la fe, ya se encendió el motor de la acción. Ahora quiero trabajar. Algunos de ustedes dirán: ¿y cómo lo hacen?
Y le voy a dar el versículo, que lo va a memorizar fácil. Y eso, lo que está en ese versículo, todo lo que necesitamos para hacer algo grande para Dios. Venga a Isaías capítulo 41, y ahí vamos a terminar. Isaías el capítulo 41. ¿Cómo se llamaba el hombre de Bolivia que escalaba las montañas? Ay, mejor que se acuerde, porque si no, no va a aprender cómo se conquistan los grandes montes. Bernardo Lara. Si aparece Bernardo Lara, no. Porque hay un cura que se llama Bernardo Lara. Y hay otro que no tiene sotana, pero también se llama Bernardo Lara. Pero mire lo que dice aquí Isaías, capítulo 41 y el versículo 10. Y este está tan lindo para los niños memorizarlo. Miren, ya le va a ver. Dice así la palabra de Dios, Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Aparte de lo que dice este texto, ¿qué más necesita para conquistar un nuevo monte? Aparte de lo que dice este texto, ¿qué más necesita para conquistar un nuevo monte? Nada, hermano. Dice Dios, no temas, porque somos medio flojitos, flojenchos, ¿no? Dice, no temas, dice Dios, yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, no te olvides. Yo soy el que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Dios, hermano, no nos manda ahí y dice, a ver, vean cómo se las arreglo. Él dice, esto van a hacer y yo voy a estar ahí. Y algo parecido decía Josué 1.7 y Josué 1.9, ¿no? Fuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Dios lo dice por toda su palabra. Lo que no se escucha muy seguido es lo que necesitamos. Hombres y mujeres que le digan a Dios, dame ese monte. Amén. Quiero tener un espíritu diferente. No quiero el espíritu de la mediocridad. No quiero el espíritu de la pereza. No quiero el espíritu de la tibieza. No quiero el espíritu de la ambigüedad. Yo quiero tener ese espíritu que tenía Josué, que tenía Caleb. Amén. Y tantos hombres y mujeres que se distinguieron en las páginas de la Biblia porque iban a contramano del mundo, mostrando que tenían un espíritu diferente que el espíritu de Dios. Hoy sería lindo que el cielo escuchara nuestro coro decir, Dios, dame ese monte. Amén. Hoy estoy decidido a tener ese espíritu diferente. Que Dios bendiga su palabra, hermano. En este día, que Dios bendiga sus vidas. Hay que tomar buenas decisiones. Y hoy es el día, 1 de octubre. Amén.